Esto es Pan para Mayo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pan para Mayo. En tiempos inciertos como los actuales, en que uno no sabe qué va a pasar con los precios, qué va a pasar con el sueldo, con el trabajo, ¿no? Si es que lo vamos a mantener o no, si es que de pronto nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin dinero o de repente no estamos ahorrando como debiéramos, tenemos que mirar qué cosa está pasando en nuestro día a día y sobre todo mirar en aquellos gastos que hacemos de pronto porque se nos ocurrió o porque algo pasó. Hablamos de los llamados gastos hormiga. Así es, estos gastos pequeñitos que son insignificantes, pero que, como quien dicen, de sol a sol se hace un mundo. Pues efectivamente así ocurre. Entonces vamos a ver ahora qué está ocurriendo en este momento con la gente. Bueno, algo que ocurre en realidad siempre cuando tenemos dinero en el bolsillo y de pronto lo gastamos en cualquier vanidad de la vida. Así que vamos a dar una mirada a los gastos hormiga y sobre todo qué hacer para que en estos tiempos inciertos a nivel mundial, por la crisis financiera global, por los problemas de la guerra entre Rusia y Ucrania, por los problemas de los alimentos y sobre todo en el Perú, de lo que pasa aquí internamente, vamos a mirar cómo hacer para poder enfrentar estos gastos que de pronto hacemos en nuestro día a día. Vamos a ver justamente esta información que es importante para ustedes. De hecho, el gasto hormiga son consumos de montos pequeños que pareciera que no repercute en el presupuesto, pero sí tienen un alto impacto en las finanzas personales de cada quien. Son compras frecuentes de cosas que en realidad no son necesarias. Por ejemplo, el café de la mañana, un antojito de la tienda, comer fuera de casa, pagar un servicio básico que no se necesita, una suscripción a un servicio que no se requiere, un vicio en particular, de repente como cigarrillo, o cualquier compra por impulso. Las características de esos gastos son básicamente las siguientes. Son montos pequeños, son cantidades reducidas de dinero, obviamente, que se gastan en estos productos. No pareciera que fueran importantes, pero al final de cuentas sí lo son, probablemente porque lo gastamos y lo hacemos todos los días. Son gastos periódicos que se hacen casi a menudo y no están planificados. Entonces acá la idea, y en el siguiente cuadro vamos a ver justamente qué hacer ante un gasto hormiga y qué forma podemos atacar. Y es muy importante que ustedes tomen en cuenta lo siguiente: sumen ustedes los gastos pequeñitos, por más insignificantes que sean, en la semana. Ustedes tienen estos gastos, súmenlos en la semana. Ahora, ese gasto de la semanal, multiplíquelo por 4, por las 4 semanas del mes. Luego, ese monto global del mes en gastos hormiga, multiplíquelo por 12, que es todo el año. Y ese monto global de todo el año es el gasto que ustedes hacen en gasto hormiga por todo un año. Y fíjense que ese dinero que ustedes han gastado en todo el año en gastos hormiga le pudo haber servido, como por ejemplo pagarse un viaje de placer de pronto dentro del país, o de repente para pagar una deuda, o de pronto también, quién sabe, se compraba un televisor o un equipo de sonido. Tantas cosas que se pueden hacer cuando uno gasta dinero que no estaba previsto hacer. Así que tomen en cuenta el siguiente cuadro para saber cómo poder evitar estos gastos hormiga. Veamos. Lo importante acá es lo siguiente, sobre todo hacer un presupuesto. Es importante hacer un presupuesto para afrontar estos gastos hormiga. 2. Establecer un monto pequeño mensual, justamente para poder atender estos pequeños gastos hormiga. 3. Llevar almuerzo y snacks a la oficina. Es importante poder no comer en la calle, sino comer con comida de casa, que obviamente es más alimenticia. 4. Cancelar suscripciones innecesarias, por ejemplo los streaming que están tan de moda. 5. Escoger medios de transporte alternativos. Obviamente no llevar el auto al trabajo, pero sí de pronto tomar un microbús, ir en el metropolitano, de pronto tomar la bicicleta o un scooter, qué sé yo. 6. Hacer una lista para las compras. Esto justamente permitirá tener un control de los gastos. Número 7. Revisar las facturas de los servicios básicos, sobre todo para saber si se está pagando de más en el internet o se está pagando de más en la luz, en el agua, en el teléfono. 8. Disminuir salidas a la calle. 9. Procurar cocinar en casa. Y 10. Usar aplicativos de pagos y cobros, que son una buena alternativa porque mucha gente evita justamente ir al banco y sobre todo pagar una comisión por pagar en ventanilla. Entonces ahí están los tips que ustedes puedan tomar en cuenta, sobre todo cómo hacer para evitar en esos tiempos inciertos esos gastos hormiga.
Vamos a una pausa, regresamos. Como hemos estado diciendo, la economía sufre en este momento a nivel local, sobre todo debido a la incertidumbre política que vive el país, pero también hay factores que están obviamente afectando el panorama económico en los siguientes meses. De hecho, en el siguiente cuadro vamos a ver qué está pasando en breve, o en resumen, mejor dicho, con la macroeconomía, y vamos a ver si es que nos va bien o no va mal. Veamos. De hecho, según datos ya adelantados del INEI, el PBI desestacionalizado de febrero, quiere decir el PBI que se mide mes a mes y no el anualizado, el mes de febrero, se calcula que ha subido en solamente 0,03%, y ojo que ya venía desde meses previos en niveles cercanos a 0%, por tanto se ve que la economía está estancada. Número 1. Número 2. La tasa de referencia del BCR, que mide obviamente este tema de el nivel circulante en la economía, sobre todo para que esto no genere una inflación, ha pasado entre agosto al mes de marzo último de 0,25 a 4,5%, justamente con el fin de evitar que haya una mayor inflación. Sin embargo, esto en cierto modo podría, según los entendidos, generar un efecto recesivo si continúa en el mediano plazo. Así que el BCR por lo pronto tiene la idea de más o menos subir un punto más en la tasa de referencia, con el fin justamente de frenar cualquier posibilidad de inflación más adelante. Y de hecho la inflación anualizada a marzo ya está en 6,82%, por tanto obviamente hay un panorama bastante sombrío en la economía respecto de lo que pueda pasar en los siguientes meses, no solamente por un tema externo, sino sobre todo por el tema político interno que afecta lamentablemente. Bien, me despido de ustedes, los veo el viernes temprano, como siempre, en Pan para Mayo.